El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Doctor, denos una saludada. Ya estamos al aire. ¿Cómo está usted? Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, Ceci, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias, doctor. Me estaba hablando que te había tenido una experiencia el fin de semana, que había ido a un retiro. Qué bueno. Un saludo para todos los que asistieron. Y díganos, doctor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, estábamos ya empezando en cómo se vive esta divina voluntad y los requerimientos. Los requerimientos que hay ya para vivir. Así que, bueno, podríamos continuar con esto, nada más que hay un punto, que hay una gran, ¿cómo diríamos? No controversia, sino confusión. Una confusión porque se piensa que el vivir en la divina voluntad es la práctica de determinadas virtudes. Y entonces se confunde un poco la vida en la divina voluntad con la virtud. Y yo creo que sí son cosas diferentes, definitivamente. Son totalmente diferentes. Son cosas distintas. Son cosas diferentes, pero casi iguales. Bueno, si se ven desde un cierto punto de vista, pero yo creo que una sería el inicio de la otra. Es decir, la vivencia de las virtudes es algo necesario, una etapa necesaria dentro de la vida de la búsqueda de la santidad. Así es. Entonces, totalmente. Efectivamente, la virtud es, hablábamos un poquito de esto, doctor, y la virtud es humana. ¿No es así? La virtud es humana. ¿Y cómo la definiríamos, la virtud, para que la gente nos entienda un poquito qué son las virtudes en ese sentido? Bueno, yo desde mi punto de vista, yo la catalogo como un acto humano, a un acto de la voluntad humana, donde ese acto forza la actitud del ser humano para ir en contra de otro acto de voluntad humana. O sea, es la voluntad humana enfrentándose a sí misma. Muy interesante lo que usted nos ha dicho. La voluntad humana tiene determinadas actitudes, determinadas tendencias, sobre todo dadas por la concupiscencia que se adquirió en el pecado original. Así es. Donde nuestros atributos, nuestras cosas que tenemos por naturaleza, las encaminamos, pero al mal. O sea, al no seguir a Dios. Creo que los ejemplos pueden ser múltiples, pero a mí me gusta mucho uno porque es muy fácil de poder entender. Nosotros dentro de nuestra naturaleza tenemos un instinto sexual, un instinto que es reproductivo y que de alguna manera motiva al ser humano en la búsqueda de esta parte, ¿no? Como el hombre perdió el dominio de sí mismo, entonces perdió prácticamente el dominio de la razón en nosotros y se perdió el conocimiento de la finalidad de nosotros. Perdió la memoria de su finalidad. Así es. El hombre conoce el punto más alto y el punto más bajo, pero no todo el intermedio. Así es. O sea, conoce la perfección en el sentido que sabe que es Dios y que está muy arriba. Así es. Conoce lo más bajo porque vive lo más bajo. Yo diría vive en lo intermedio porque lo más bajo es lo satánico. Bueno, pero eso tiene más contacto, por así decirlo, o más conocimiento, lo percibe más, lo malo, así es, que el intermedio que va entre eso malo, que va subiendo y se vuelve perfecto. Así es. Y ese es el punto de la virtud. Ese crecimiento nos ayuda a la virtud, porque usted ha dicho algo que se me hace muy interesante. Usted ha dicho, es el acto propio contra el acto propio. Contra el acto propio. Es una lucha. Uno es imperfecto y otro es más perfecto. Así es. ¿Okay? Uno es tratando de seguir nuestra naturaleza y el otro es tratando de seguir nuestro ideal. De acuerdo. Yo diría nuestra verdadera naturaleza, que es la naturaleza de estar unido con Dios. Pero, en términos generales, podríamos ponerlo simplemente como
el acto humano, de la voluntad humana, tratando de seguir el mandato de Dios. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y antes que eso, los mandamientos. O sea, porque el hombre perdió el camino, como dices. Tenía la idea de un Dios, tenía la idea de Él, pero no tenía el camino. No lo conoce. Exacto. Entonces, Dios va poniendo piedritas para irnos marcando el camino. Y entre esas piedritas, quizá las más grandes y las más claras son los mandamientos. Y los mandamientos nos van llevando a un punto de decir, lucha contra ti mismo, no hagas lo que tienes en tu interior, no hagas determinadas cosas o haz determinadas cosas. O sea, y casi siempre el mandamiento va en contra de lo que nosotros quisiéramos hacer. Debido a nuestra naturaleza caída. Así es. O sea que la virtud se convierte en el ejercicio espiritual conveniente para acabar con nuestra propia concupiscencia. Para acabar con nuestra propia concupiscencia. O sea, es un ejercicio espiritual, así como tenemos que ejercitarnos en todo lo demás. O sea, para yo poder aprender a estudiar y estudiar con eficacia y pasar una determinada materia o examen, tengo que estudiar, tengo que esforzarme, tengo que tener una cierta disciplina, tengo que sentarme, leer, hacer los ejercicios, etcétera. Igualmente en el caso del ejercicio de un deportista que necesita ejercitarse hasta que llega un momento en que lo tiene aprendido. Y me gustaría, simplemente ahora que estamos en la cuestión de las Olimpiadas, el día de ayer pues aprendimos, estuvimos buscando la biografía de este nadador Michael Phelps. Y esto es importante porque evoca la virtud precisamente, pero llega un punto en que va más allá de la virtud. Y le voy a decir por qué, doctor. Él era un muchacho, un joven muy inquieto, que tenía ciertas capacidades para la natación, tenía 7 años, lo descubre su profesor, se da cuenta que es un muchacho que tiene ciertas habilidades y empiezan a entrenarlo, pero un muchacho sumamente nervioso, con un nerviosismo natural, de dar vueltas por todos lados, que tenía locos a los papás, ya no sabían los papás qué hacer. Hiperactivo, ya no sabían qué hacer. Entonces, pues toman la natación como esta forma de encauzar al joven. Y este joven, en su nerviosismo, el profesor lo empieza a entrenar con cosas inusitadas, como por ejemplo, hacerle visualizar todas las mañanas y todas las noches todo lo que significaba recorrer una piscina de las características de una piscina olímpica. Entonces, él aprendió cuántas brazadas, cuántas respiraciones, todo lo aprendió perfectamente. De tal manera que él en su mente repetía visualizaba la carrera de ida, de regreso, hasta ganarla en su mente, y las noches hacía lo mismo. El profesor fue tan inteligente que hasta lo dejaba sin luz, es decir, apagaba la luz para que él tuviera esa intuición y pudiese nadar perfectamente toda la alberca olímpica. Con la sorpresa que cuando ya es expuesto a los Juegos Olímpicos y llega por fin a ellos, en la primera carrera se le descomponen los lentes, esos chiquitos que son indispensables porque le impiden el paso del agua y puede ver. Si el lente se rompe, ya no puede ver nada. Nada. Entonces le ocurrió esto. Él, siendo muy nervioso, brinca, inicia la carrera y se da cuenta que los lentes traen una falla y le entra el agua y no puede ver nada, no puede ver el principio, no puede ver el fin, no puede ver los lados, no puede ver nada, está a oscuras. Entonces la tarea era o quitarse los anteojos y perder la carrera, porque pues, ya se acabó, o seguir adelante como él ya lo había hecho muchas veces en su mente. Entonces recuerda esa visualización que le ha hecho hacer su maestro, y corre la carrera a ciegas, sin ver nada, sin entender nada, la corre y gana la carrera. Entonces, ¿cuál es la experiencia de esto? O sea, ¿por qué te saco esto que es tan importante? A mí me parece que él lo que hizo es llevó la virtud al extremo, ¿sí? Es decir, fue entrenado, y él, cuando llega el momento de la verdad, en donde se le pone a prueba, él visualiza el triunfo con claridad y visualiza que eso lo ha hecho millones de veces. Lo ha practicado muchísimas veces
y como lo he practicado muchísimas veces, a oscuras, en tinieblas, no en tinieblas, sabe las brazadas, sabe las formas, entiende cuánto tiene que respirar, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Hasta le he dado prescindir de sus ojos, o sea, de prescindir de un sentido que es vital para cualquiera de nosotros. Entonces, en este sentido, la virtud se convierte en eso, se convierte en una guía, como usted dice. Claro. Pero si yo sé usar la virtud, puedo dar el siguiente brinco. Usted me decía algo que me parece muy claro, que es, llega un momento que la persona se acostumbra tanto a esos actos repetitivos que ahí se queda. ¿No? O sea, ahí se queda en esos actos repetitivos. Sabe, se levanta todas las mañanas temprano y va a la misa, ya lo hace y ahí se quedó. Hace su comunión y hace su comunión como siempre la hace y ahí se quedó. Es diligente para hacer las cosas a la hora que las tiene que hacer y tiene un plan de vida y ahí se quedó. Pero ¿cómo da el brinco? ¿Cómo podemos dar el brinco? La virtud es un esfuerzo humano contra mi naturaleza caída, para enmendarla, para reactivarla hacia Dios. Pero llega un momento en que tengo un tope, que soy yo mismo. Que soy yo mismo. Exacto. Entonces, ¿cómo lo rompo, doctor? O sea, este nadador lo rompió, se rompió a sí mismo. No, yo creo que aquí lo que hay que ver es esto. Cuando algo se practica, y se practica como en este caso, llega a ser naturaleza. Es como el ciego. O sea, el ciego que aprende perfectamente la distribución de su casa y después se camina y hace todo sin volverse a tropezar. Cuando ese ciego se esfuerza un poco más, entonces aprende a caminar en la calle. Okay. Y al principio le cuesta mucho trabajo, pero poco a poco va superando, hasta que llega a serlo casi naturaleza. Y lo vemos a diario, o sea, personas invidentes que andan, que parece que son totalmente normales, ¿no? Sí, que y se suben al camión, y sí, se suben y al metro, en fin, o sea, y uno realmente queda admirado de lo que están haciendo. Ya se convirtió en naturaleza. Igual que cuando aprendes algo, o sea, yo siempre he dicho, por ejemplo, cuando uno estudia para médico, y lo digo porque es mi propia experiencia, tienes que esforzarte continuamente en ver como médico, escuchar como médico, pensar como médico para saber qué te están diciendo y hacia dónde van las cosas. Tienes que aprender a tocar como médico. O sea, no es nada más poner la mano y hacer un poco de presión. Necesitas identificar lo que estás tocando. Al principio no sientes nada, pero con la práctica se va haciendo cada vez más claro. Llega el momento en que aunque no estés ejerciendo la medicina, a la hora que tú ves a una persona, o sea, puedes inferir qué está pasando en ella. O sea, cuando los signos son abiertos. Si tú tocas una mano, la fuerza de alguien y todo, puedes darte idea de qué está teniendo ella, ¿sí? En fin, la virtud es exactamente igual. La virtud es algo que lo vas haciendo, que lo vas aprendiendo y que poco a poco se te va convirtiendo en naturaleza. Pero tiene un tope. Tiene un tope que eres tú mismo, claro. Es tu voluntad humana que no puede trascender su propia naturaleza. O sea, por eso es que yo creo que es bueno definir qué es virtud. Entonces la virtud es un acto humano. Así es. Que se enfrenta a otro acto humano y que por la inteligencia, el conocimiento, el deseo y la intención queremos dirigirnos hacia algo superior a nosotros. Y ese algo superior a nosotros sería Dios. Claro. Entonces Dios me va marcando el camino y yo soy el que va respondiendo a esto. Bueno, esa es la virtud. Aparentemente sería lo máximo dentro de nosotros cuando la virtud llega al grado de heroísmo, que es lo que la Iglesia, heroica, que es lo que la Iglesia juzga para que una persona sea santa. Así es. O sea, cuando se llevó al máximo y por encima de la propia persona, cuando la propia persona se convierte en víctima de sus propios actos.
Y entonces se cumple el deseo de Jesús, ¿sí? Ese deseo que dice, todo aquel que no renuncie a sí mismo, no tiene parte conmigo. Claro. Entonces, ahí está muy concreto, pero pues hay que irlo desmenuzando en qué quiere decir renunciar a sí mismo. Renunciar a tus pensamientos, a tus acciones, a tus deseos, a tus inclinaciones, a todo, para poner en ti los deseos, las inclinaciones, las aspiraciones de Dios. Y desde tu voluntad las empiezas a seguir. Eso es renunciar a ti misma. Eso es la virtud heroica en que quitas todo lo tuyo para poner lo divino, pero seguirlo desde ti. Pero eso ya sería la vivencia de la divina voluntad. No, eso es la vivencia de la virtud humana en unión con la divina voluntad, en unión. Entonces repítamelo, porque yo lo que entiendo es, estamos diciendo, el ser humano, por su concupiscencia, es un ser que necesita esforzarse en lo material y en lo espiritual para conquistar la perfección. Así es. Hay santidad humana y santidad divina. Así es. La santidad humana proviene de actos virtuosos frente a actos que no son virtuosos, que son míos. Uh-huh. O sea, la virtud es un esfuerzo humano, uh-huh, ¿verdad? Inspirado por Dios, desde luego, porque viene del Espíritu Santo. Así es. Inspirado por Dios para ejercitarme el cambio. Para que te digan, no hagas esto, o haz esto. O haz esto porque esto te ayuda. Así es. Si haces, en lugar de la lujuria, vive la castidad. En lugar de la soberbia, vive la humildad. En lugar de la pereza, vive la diligencia. En lugar de la gula, vive la templanza. En lugar de la avaricia, vive la generosidad. En lugar de la envidia, vive la caridad. Esas son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ¿no? Si ustedes quieren. Entonces, pero en el caso de las virtudes teologales las vamos a dejar afuera. ¿Por qué? Las voy a dejar afuera porque yo los considero dones, no los considero virtudes. Así. Ok, ¿no? Pero vamos, ya hablaremos de ellas. Entonces, yo estoy, en lugar de vivir mi propia concupiscencia, vivo... Yo diría que en lugar de vivir tu propia naturaleza... Concupiscente. No, tu propia naturaleza. Ok, está bien. ¿Por qué lo quiero dejar muy claro? Sí. Porque el hombre sin Dios, se maneja con la parte que tiene, con la parte que Dios le dio, que Dios le dotó, pero le dotó de la parte animal. Sí. Porque al final de cuentas somos animales. Sí. Ahora, a este animal llamado hombre se le puso algo que es superior a todos los demás animales, que es la razón. Sí. Por eso somos hombre racional, animal racional. Sí. Y a esa razón se le amoldó, se le puso algo encima todavía, que es el alma y el espíritu con las tres potencias. Sí. Entonces, todo este conjunto es lo que conforma realmente al hombre. Sí. ¿De acuerdo? Pero cuando perdemos esta unión con Dios, en ese momento el hombre empieza a ver una lucha en su interior y generalmente domina la parte instintiva, que es el mundo en el que estamos viviendo en la actualidad, un mundo donde el hombre, no todos afortunadamente, o sea, gracias a Dios hay muchas personas que han podido sobreponer al instinto la parte racional. Digamos que la virtud es la racionalidad espiritual de mi obrar, porque me ayuda a convertir las acciones comunes en virtuosas. Así es. ¿Ok? Entonces las acciones porque no es lo mismo ser laborioso a ser diligente. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo ser modesto en el vestir que ser casto. Ahí hay una cuestión de un parámetro de perfección. O sea, las acciones, hay personas que son amabilísimas pero no son caritativas. ¿Y cuál es la diferencia entre estos actos que son humanos también, pero tienen un nivel inferior? Es el verlos cara a Dios. Yo no realizo actos virtuosos si no los veo cara a Dios. Si no los enfocas hacia Dios. Exactamente. Entonces ya la virtud es un escalón. Ir hacia Dios. Hacia Dios. O sea, ya subí de las acciones sencillas y acciones humanas
sin trascendencia a acciones humanas con mayor trascendencia. Así es. Ok, entonces la virtud es ese escalón necesario. Ya no se queda en mí, Ya se queda en que le ofrecí a Dios. sino se queda en Dios. Ok, entonces ya subió un escalón desde el punto de vista espiritual. Así El mismo es. San Juan de la Cruz hablaba de las virtudes y de los dones precisamente por eso. Y San Juan de la Cruz veía en la vía iluminativa, ¿sí?, precisamente el crecimiento de la virtud humana al don de Dios, que se me hace muy asertivo y acertado. Es decir, la persona llega un momento que ya lo hizo naturaleza, o sea, aquel obrar continuo bien hecho, pero, buscando a Dios, ya cambió lo hizo propio para ofrecérselo a Dios, y entonces ya Dios lo toma. Y ahí es donde yo creo que viene la divina voluntad. Por eso, Dios lo toma y Dios lo valoriza con la gracia. Así es. No se nos olvide que la gracia es lo que nos permite, es el don de Dios que nos permite darle valor a todos estos actos. Entonces, la virtud del hombre con la gracia divina es lo que va haciendo que el hombre sea meritorio ante Dios, que el hombre sea agradable a Dios. A más virtud, probablemente más gracia. ¿Sí? Ok. Ahora, O sea, eso me gusta mucho. A mayor virtud y más heroica, mayor gracia de Dios recibe, así y es. más inspiración, Así y es. más luz del Espíritu Santo. Y vamos a dejarlo en más ayudas. ¿Ok? Más ayudas divinas para que el hombre pueda acercarse cada vez más, y la separación entre lo humano y lo divino se va acortando, y probablemente llegará un momento en que se junten, se unan. San Juan de la Cruz con la unificación de voluntades, Conchita Cabrera de Armida con la encarnación mística. O sea, llega un momento en que llega a ser tal ese acercamiento que podríamos decir que es, no sé, carne. Es carne de mi carne y sangre de mi sangre y viceversa. No, es carne con carne, o sea, es junto con Dios. Ahora, esta es la parte de la virtud. Sí. Ahora, pero nos falta poner la otra. ¿Contra qué la estamos comparando? Contra la divina voluntad. Contra la divina voluntad. Entonces, el único ejemplo que tenemos, o sea, los únicos ejemplos que tenemos son ahorita Jesús y María. Vamos a quedarnos con ellos dos. Sí, porque con eso tenemos. Jesús y María. La pregunta clave y que parece muy fácil de contestar y al mismo tiempo muy difícil, y la contestación real es a veces tomada a mal. ¿Jesús es virtuoso? Pues es más que virtuoso, ¿no? Pues no sé, por eso yo pregunto. No, yo digo que es más que virtuoso. Bueno, yo pregunto, entonces, ¿Jesús es virtuoso? Tú dices, es más que virtuoso. Sí, o sea, la virtud sería enfrascarlo en una cuestión nada más humana. Y si ponemos a la virtud como ese acto humano que es dirigido a enfrentarse a un acto humano diferente, tendiente al mal, motivado por la concupiscencia, sí, no, entonces yo no puedo decir que Jesús sea virtuoso. No, sería degradarlo. Así es. Jesús es la virtud. Es todo virtud. Es la virtud. Misma. Por eso. Entonces, en Él es naturaleza. Ya por su esencia divina, Él es la virtud. Nada más que en Dios no se llaman virtudes. En Dios se llaman atributos. Claro, porque son atributos divinos. Así es. Son atributos divinos con los que Jesús actúa en este mundo. Son el ajuar de Dios, donde Dios desde su majestad, desde su Trinidad, usa esos atributos para actuar en el mundo, sobre el mundo. Pero esos mismos atributos los trae Jesús, segunda persona encarnada. Sí. Entonces ahora Jesús tiene que actuar con los atributos divinos. No puede actuar con los atributos humanos porque entonces estaría actuando con la voluntad humana. Pero eso no le cuesta. Nada más quiero yo preguntarle algo, doctor. Efectivamente, él no es virtuoso, es la virtud misma. Así es. Pero la pregunta sería, entonces,
a él no le costaron las cosas, no tuvo esfuerzo. Eso es lo que le estoy preguntando. Sí, yo sé. En portarse bien, por supuesto que no le costó esfuerzo. Es su propia pero no naturaleza. me refiero a portarse bien. Entonces, solamente. Entonces, ¿en qué? Entonces, el esfuerzo. O sea, el esfuerzo no solamente es por portarme bien. El esfuerzo es por lograr aquello que se me ha encomendado. Es decir, es que nosotros lo vemos muy chiquito, ¿no? Portarme bien. O sea, eso es de parvulitos. Así es. No, o sea, Jesús no es parvulitos. Gracias por decirme que estoy en parvulitos. Yo no le quise decir eso. Lo que le quise decir es parvulitos para Jesús. O sea, Jesús no se necesita, o sea, no necesita decir, ay, pórtate bien. A Jesús no me imagino que la Virgen le haya dicho, hijito, pórtate bien. ¿No? Bueno, en cierta forma se lo dijo. No. ¿Por qué nos haces esto? No, ¿por qué nos haces? Pero no es ese ya sabemos bien. Que no fue por eso. No fue pórtate bien. Pero yo no creo que la Virgen le tuvo que decir pórtate bien. Vamos más allá de lo que... O sea, mi pregunta es, la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona de Cristo implica, porque había padres de la Iglesia y grandes filósofos y teólogos de los principios de la cristiandad que discutían precisamente la unidad entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces unos decían, no, pues es que nada más era hombre y de repente aparecía la naturaleza humana, la naturaleza divina. No, nada más era Dios y la naturaleza humana pues ni la usaba, ¿no? Ni la necesitaba. Y ahí aparecieron muchas herejías. Y una de las principales que se confunde con la divina voluntad es el monotelismo. Exactamente, porque nada más según ellos obraba con una sola voluntad. Una sola voluntad. Y esto es totalmente una herejía, porque Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Si no tuviera voluntad humana, no sería verdadero hombre. Y no hubiera podido redimirnos porque no hubiera asumido nuestra naturaleza, tal cual. No, en Jesús se conforma el verdadero hombre, que es voluntad humana y voluntad divina. Por eso digo del esfuerzo. Me refiero a ese esfuerzo como su voluntad humana. Por eso, espérame, es que esto es importantísimo. Sí. Cuando hablamos de hombre, cuando hablamos de atributos, cuando hablamos de, por ejemplo, del amor, en fin, siempre tenemos la idea del hombre, pero nunca nos imaginamos ni nunca nos trascendemos a la idea de Dios. Si Dios es amor, así nos lo pone, entonces... Eso es lo que dice San Juan Evangelista. Por eso, si Dios es amor... Claro. El amor debemos tomar el modelo del verdadero amor, del amor completo, es en Él, es en la Trinidad. Y entonces el amor es un darse continuamente, pero un recibir continuamente. Y de ahí aquello de que Dios necesita que le paguen, necesita la retribución del amor, porque el verdadero amor es eso. Es la Trinidad en donde está el darse del Padre con el corresponder del Hijo. Y eso es lo que conforma el verdadero amor, que es el Espíritu Santo, tercera persona. Entonces debemos tomarlo como algo ya hecho. Y yo no puedo decir que yo tengo amor si no tengo esas dos partes, dar y recibir. Tú puedes amar mucho a una persona, pero si esa persona no te corresponde... No sirve de nada. No estás completa en el amor. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Así es. No estamos completos en el amor. Entonces, el modelo es Dios. Ahora, en esta unidad de Jesús, verdadero hombre con verdadero Dios, ¿qué pasa entre la voluntad humana y la voluntad divina? Se nos dice en el catecismo que la voluntad humana se conforma a la voluntad divina, queriendo humanamente lo que divinamente quería la voluntad divina. Bueno, esa es la idea que tenemos. Pero si nosotros nos vamos, y voy a tomar el ejemplo de su santidad Benedicto XVI, donde habla ya de esta unidad de voluntades, donde dice que nosotros tenemos una voluntad externa, que es la de Dios, que no es voluntad nuestra, que es una voluntad ajena a nosotros y que debemos esforzarnos en seguirla.
pero que la verdadera naturaleza del hombre es cuando el hombre llegue a adoptar esa voluntad divina como propia. Y en ese momento el hombre llega a ser hombre. ¿Por qué? ¿Porque ya realiza la voluntad de Dios en él? No, porque ya es el modelo que Dios quiso. Cuando, me queda claro. Cuando hablamos ahora de hombre, nosotros nos hemos quedado con la idea de nosotros. Perdón, pero nosotros no somos modelo de hombre. El hombre, el modelo del hombre es el primer hombre, y el primer hombre es Jesús. Entonces quiere decir que... el primer hombre es Jesús. Okay. La idea de Jesús. Él es el primogénito de toda la creación. En Él fuimos creados, en Él somos, en Él existimos, en Él nos movemos. De Él parte todo, en Él somos vida. Todo es en Él. Porque el primer hombre es la humanidad de Jesús. Ahora, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, para ser hombre debemos tener lo mismo que tiene Jesús. Si no tenemos lo mismo, perdón, pero no somos hombres. Entonces necesitamos a Jesús para que, viviendo en nosotros con su voluntad, por supuesto, unida a la nuestra, claro, podamos entonces cumplir el proyecto divino. Así es, y eso es la oración de Jesús a su Padre en el Evangelio. Yo en ellos, no se te olvide, yo en ellos. Como tú Padre, en mí. No es como tú, sino tú en mí. Yo en ellos, para que ellos sean uno. Y sean uno con nosotros, como somos. Uno. Y ahí podemos cumplir el deseo de Jesús cuando dice, sé santo, pero santo como mi Padre Celestial. No dice, sé santo a tu modo. Sí, no. Me pone el modelo y me dice, tienes que ser tan santo como mi Padre Cosa Celestial. Que sería imposible para mí. Para el hombre es imposible. Pero no para Jesús. Claro, por eso Jesús le dice a Pedro, para el hombre imposible salvarse. Para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque la salvación es entrar al cielo, pero con vida divina. Porque en el cielo solamente hay vida divina, no hay vida humana. No, se acabó la vida. Si hay vida humana, se acabó el cielo. Sí, se acabó todo. ¿Sí? Se acabó todo, pero hay algo que me hace un poco de ruido y le quiero preguntar. Ya, supongamos que se trata de una persona que vive ya las virtudes de manera heroica, ¿ok? Ya las vive de manera heroica y está en ese proceso en donde Dios ya la volteó a ver, porque todos los esfuerzos que hizo fue para vivir conforme la voluntad de Dios. Son meritorios. Nosotros balbuceamos todo el tiempo la voluntad de Dios, porque decimos que se haga la voluntad de Dios, gracias a Dios. O sea, todo lo estamos haciendo referencia a Él. Una persona que vive las virtudes lo está haciendo en virtud de hacer la voluntad de Dios, en Él, pero no sabe el cómo. Si usted lo ve, o sea, hasta que conocemos el ejemplo de Luisa, sabemos más o menos el cómo, ya lo empezamos a balbucear porque Luisa lo vivió. Pero antes no sabíamos ni el cómo. No, lo poníamos todo en obediencia. Que ya la obediencia. Haz la voluntad de Dios, cúmplela. Dios te dice, no hagas esto, pues no lo hagas. Punto. Y tú como religioso, cúmplela en obedecer a tu superior. Así es. Cúmplelo en obedecer a tu maestro, obedecer a tu papá, obedecer a tu mamá. Así es. En fin, ¿no? O sea, porque ya no haces, es otro ejercicio en donde ya no haces tu voluntad, sino haces la de otro. La que otro te dijo que hicieras. Y que esa es la voluntad de Dios. Con tu esfuerzo. Exactamente. Tienes que hacerlo, por lo tanto es imitación. No es la voluntad de Dios. No. Entonces quiero yo ir, o sea, Dios te está ejercitando en hacer su voluntad a través de todas las virtudes, incluyendo la obediencia, porque la obediencia es una virtud, ¿no? Que está muy ligada a la virtud de la humildad. Entonces, obviamente, el obediente no se equivoca él, se equivoca el que le dio la... Se equivoca el que dio la obediencia. El que dio la orden. En el caso de hacer la voluntad de Dios, para empezar, hay varias cosas extraordinarias. Uno, no hay error. Porque ya no es voluntad humana, sino divina. Dos, las virtudes entran en un segundo plano porque ya todas las acciones son divinas. Cuando es llevado a cabo por la voluntad divina en la criatura, totalmente de acuerdo, que eso es el vivir en la divina voluntad. Así es, o sea, ya no son acciones humanas,
son acciones divinas. Ujú. Por tanto, ya no son virtudes, son la virtud misma. Y en Dios se llama atributo. Y entonces se convierten en atributos. Y los atributos se convierten en dones. Son dones en Así una es. palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que en el caminar, o sea, Dios nos está invitando a través de este ejercicio de vida y forma de vida, más que un ejercicio, una forma de vida, vivir la divina voluntad, hacerla nuestra, renunciando en la previa renuncia a nuestro yo, a nuestra voluntad, a nuestras acciones humanas, para hacer un cambio que en esencia es el regalo de los regalos. La vida en la divina voluntad es un don. Es un don. No es un logro del hombre. Pues no. Eso es, Ya creo nos que queda- es muy claro. Sí, claro. Claro. Pero algo que no ha quedado claro, que para que Dios dé este don, no hay camino. Ahora, eso es muy interesante. No hay camino. Está muy interesante eso. No hay puertas, no hay llaves, no hay nada. ¿Y cómo le hago? Pero, ¿Cómo le hago? ¿qué quiere decir esto? Yo creo que antes de entrar en este terreno, primero definamos muy bien qué es lo que Jesús nos dice de lo que es vivir en la divina voluntad. Creo que queda muy claro lo que es el atributo divino. Es la esencia de Dios. Sí. ¿Sí? El obrar divino. El obrar divino es la esencia de Dios y esos son los atributos divinos. Y Dios es la perfección en todo. La perfección en bondad, en caridad, en misericordia, Es la perfección. en todo. Bueno, el hombre se ha basado este camino y todo inspirado por Dios en actitudes humanas tratando de llegar. Y esas son las virtudes. Bueno, entonces tenemos dos grandes universos, el universo divino y el universo humano. El universo divino que está basado en los atributos divinos. El universo humano bueno está basado en las virtudes. Y se van acercando, se van acercando, se van acercando. La brecha se va acercando. Se va haciendo menos, Dios da la gracia, el hombre crece todavía más en cuanto a virtud y llega un momento en que ya están juntos, pero todavía son dos. Y eso el hombre ya no lo puede traspasar porque ya le es imposible con su propio esfuerzo. Entonces ahí es el momento en el que Cristo en la última cena dijo, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita, en este momento, no pueden con ello. Poco tiempo antes había dicho, si esto que les estoy hablando de cosas del mundo, los escandaliza, ¿qué sería si les hablara de las cosas del cielo? Se escandalizan de que les estoy diciendo que me tienen que comer y que tienen que beber mi sangre. ¿Qué sería si les dijera dónde estaba antes de venir? ¿Qué está diciéndoles? Hay muchísimo más, pero ahorita en este momento Hasta aquí llegaron. No es el momento, porque esto les escandalizaría más y se irían definitivamente. Se irían, porque eso se los dice allá cuando instituye, bueno, no, cuando anuncia que se lo tienen que comer. ¿De acuerdo? Entonces, llega el momento en el que Dios tiene que, no sé, entrar en la historia por segunda ocasión. Y digo por segunda ocasión, o sea, así grande, que es en la redención y en esto que es la santificación. Ya sabemos que hubo una participación anterior que es en la creación, pero ahí no había nadie. Ahí nada más Adán fue el que disfruta del receptor, pero no lo que está no participando. Entonces llega un momento en que Dios quiere ya su verdadera finalidad, y la verdadera finalidad es la unión del hombre con Él, porque toda la finalidad de la creación, toda la creación está dirigida a Dios, no al hombre, no al Darle hombre. gloria a Dios. Así, a través del Cuando hombre. decimos eso, a través del y hombre. el hombre Es una criatura. Y el hombre es una criatura dirigida a Dios, no es para él solo. La finalidad de mi vida no está en mí. La finalidad de la vida de toda la familia humana no está en la familia humana.
Entonces, el seréis como dioses del que habla la Escritura y que Jesús lo vuelve a repetir es Pero no dice seréis, dice sois. Ah, ok. O ser dioses, a lo que se refiere, que dice la Escritura, ¿no? Mayores cosas harán, ¿no? Y por eso dice, sois dioses, ¿no? Pero ¿cuál es? O sea, el sentido de esto es que Jesús asume mi persona. No tan así, tan específico. No para destruirla. Exacto, entonces ya no es asume. Vive en mi persona, ¿es correcto? Funde su persona en mi persona. Así es. Y es esto, Jesús se lo dice a Luisa de esta manera, que es un intercambio de vida entre el hombre y Dios, entre el hombre y él, y es un intercambio de voluntades y de temperamento entre el hombre y él. Pero la pregunta sería, doctor, ahorita me lo completa. ¿Jesús sufre algún cambio al unirse conmigo? ¿Algo le pasa? Sí, por supuesto que le pasa. Eso. Acabe. Sí, o sea, yo creo, nada más para Sí. ratificar esto, si entendemos que toda la creación es para Dios, Sí. debemos entender que Dios tiene que conseguir algo con esto. ¿De acuerdo? Sí. Y eso va un poco en contra de la idea que tenemos de que Dios no va a recibir nada, que no va a aumentar nada de lo que ya tiene por nuestro actuar. Perdón, pero Dios hay dos cosas que no tiene en el cielo. Tiene un acto conquistante, en el cielo todo es de Él. En el cielo no hay conquistas. Ya todo es de él. Todo es de Él. Y en el cielo no hay un acto creciente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo es perfección. Todo es perfección y todo es acto puro. es ya Él. Ya no crece. Ya no hay mayor. Así es. Pero ese acto conquistante y ese acto creciente lo quiere tener a través de la criatura. Ah, qué interesante. Entonces, ahora Dios quiere que la criatura, en esta unión de Él con la criatura, en ese momento pueda trascender y pueda tener lo que a Él le hace falta. Pero se necesita que sea Él en la criatura, porque si lo hace la criatura, no hay acto conquistante. Podrá haber un acto de seducción, podrá haber un acto de atracción, pero no es conquista. ¿Qué es conquista? En la historia de nuestro mundo. Hacer nuestro algo que llegar no es nuestro, ¿no? A hacer nuestro y tomarlo. Algo y imponer nuestras leyes, imponer nuestros modos. Nuestra voluntad. Y ahora el pueblo conquistado va a vivir de lo mío, con mis deseos, con mis leyes, con mis formas de actuar. Así es. Y el que no quiera, no tiene cabida. Correcto. Entonces, ¿qué es un acto conquistante a nivel de voluntades? Dios conquista una voluntad, pero ahora Dios pone sus reglas, pone sus leyes, pone sus modos, pone todo lo de Él para que esta voluntad ahora actúe como ella. Como la voluntad de Él. Bueno, como la voluntad de Él. Ahora son dos voluntades prácticamente divinas. Dos divinas, o sea... Una por naturaleza y la otra por gracia. Ok. Porque es un don, la dotó con todo lo suyo. Y ahora esta voluntad humana ya no actúa con lo suyo, con lo propio, sino desde ella mueve lo que tiene la voluntad divina. Y ahora, cuando Jesús le dice, es un intercambio de temperamento. Ya hemos hablado del temperamento en muchas ocasiones. El temperamento tiene determinadas... Es la forma de responder al mundo exterior. Yo te preguntaría, ¿qué temperamento tenía Jesús? Ay, no, perfecto. No sé. El temperamento... Estás en lo correcto, un temperamento perfecto. Ahora, ese temperamento perfecto, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se comporta Jesús? Con la virtud, siendo la virtud misma. O sea, en todas las acciones de manera perfecta. Usando el atributo necesario
para esa acción. Ni más ni menos. Así. Ni gasta más ni gasta menos. Si la acción es, voy a poner, contraria a Dios, Dios usa la justicia. No es que Él sea colérico, ni que Él sea, no, simplemente pone impositivo. su atributo, que es la justicia. Si el acto es encaminado hacia Él, si el acto es de amor, si el acto es de aceptación y todo, Dios usa el amor, o usa la bondad, o usa la misericordia, usa el perdón, usa lo que quieras, pero de atributo divino. Híjole. No tiene un carácter o un temperamento específico, No, como es nosotros los humanos. Sí, nosotros podemos ser coléricos o, Así es. o sanguíneos. Antes era el sanguíneo, el col- flemático, el colérico. el pícnico y el asténico. Ahora hay más. 80.930. Así. Pero Dios no tiene eso. Es la perfección. Dios lo que tiene son atributos. Claro. Entonces, a determinada acción usa determinado atributo. Usa justo lo necesario, con lo necesario, en el momento necesario. En el momento necesario. Ya. Tiene un acto, una acción perfecta y completa para cada instante de cambio. Así Punto. es. Hazle como quieras. Entonces, nosotros humanos tenemos una manera determinada de actuar por nuestro temperamento. Y aún los santos, con grandes esfuerzos y con la virtud heroica, pero su temperamento no se lo podían quitar. El ejemplo es un San Pedro, no San Pedro el apóstol, sino, no recuerdo el apellido, que cuando le asaltaba el deseo sexual, se desvestía y se echaba Revolcaba. al suelo en nieve o en espinas para que el dolor le quitara aquello. ¿De acuerdo? Sí, o sea, para que el superado, o sea, teniendo más dolor que eso, ya su deseo sexual se apaciguara. Así es. Eso también lo hizo San Francisco de Asís, ¿no? Sí, pero Jesús no. No, Jesús no tuvo que tirarse al suelo, ¿no? Por eso, ¿por qué? Porque lo tenía dominado por ser Dios. Así es. ¿Tenía el instinto? Por supuesto que tenía el instinto. Porque tiene una naturaleza. Hay una plática con Judas en algunas revelaciones que es perfecta, porque Judas le dice, oye, ¿nunca has tenido deseo? Y Jesús le dice, Judas, tengo 30 años. Como diciendo, no la mueles, hombre, estamos en la plenitud de la edad varonil. O sea, por supuesto que he tenido, pero eso no me hace mella. O sea, lo tiene perfectamente controlado. Claro, y lo tiene, si se pudiera decir, vamos a quitar a Jesús para no meter problemas. Un alma, un ser humano, un hombre que viva plenamente en la divina voluntad, el deseo sexual no va a ser el deseo del orgasmo. El deseo sexual va a ser el deseo del hijo. O de la unidad. Y de la unidad y del hijo. Claro. Porque para eso fue creado el instinto y para eso fue creado el sexo. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, la virtud y el temperamento y el atributo son, no sé cómo decirlo, No, ya. son dentro de... Son distintos. Un extremo. Uno es el modelo. Sí, no un extremo. Uno es el modelo... Y el otro es el imitador, el seguidor. Pero hay un límite, que el límite es la divinidad con la humanidad. Son dos naturalezas distintas que no pueden que tiene que trascender, la humana tiene que trascender a la divina, pero por voluntad de Dios. Cuando la voluntad divina se imbuya, se mezcle con, es un regalo. Y entonces Jesús le dice a Luisa, mira, tú no puedes vivir en mi voluntad si tu voluntad humana no es transformada nuevamente en la voluntad que yo creé. Cosa curiosa. Y luego le pone un ejemplo y le dice, mi voluntad es oro purísimo. Sí. El hombre convirtió su voluntad de oro purísimo, porque fue creada a imagen y semejanza, por el pecado la convirtió en fierro. Sí. Y el fierro y el oro no se mezclan. O sea, no pueden fundirse. Podría, no sé si se pueda o no se pueda, pero es lo de menos. Podría haber una aleación, pero fundirse, no. ¿Por qué? Porque a la hora que se pongan va a resultar otra cosa.
Ya no resulta ni oro, ni resulta fierro, resulta otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, la voluntad de Dios no se funde con la mía nunca. Digo, ¿por qué te me adelantes? Ay, perdón. Calmada. Entonces, lo que le está diciendo es, yo creé la voluntad humana como oro purísimo, ¿sí? Sí. Pero el hombre la transformó como en un acto de alquimia, Sí. con el pecado se transforma en fierro. La mezcló. Entonces Jesús le dice, tú no puedes llegar a vivir en esto si no es transformada tu voluntad nuevamente en lo que era cuando yo la creé, o sea, en oro purísimo. Entre paréntesis, creo que vale la pena mencionarlo. Ya sabemos que el hombre es el paraíso. Ya sabemos que el centro del hombre, o sea, es en nuestra alma, y ahí estaba plantado el árbol del conocimiento del bien y del mal, claro, que es la voluntad humana. Claro. Pero en el Génesis dice esto curioso, que había 2 ríos. ¿Te acuerdas? Sí, pero recuérdemelo, doctor. O sea que del centro del paraíso parte, sí, es un río, que es, no recuerdo los nombres, Pisón, uno, bueno, ahorita se me escapan los nombres, pero uno de ellos dice, es la región donde hay oro purísimo. No se refiere a un lugar en la tierra, se refiere a un lugar en el interior del hombre, y ese lugar es la voluntad, es de donde hay oro purísimo, que es la voluntad del hombre, creada a imagen y semejanza de la voluntad de Dios. Por lo tanto, esa voluntad tiene que ser transformada. Y le dice, y la única manera de transformarla es con el sufrimiento. Ah, claro. ¿Y el sufrimiento de qué? El sufrimiento de la renuncia a lo tuyo, que es otra vez empezar de nuevo por lo mismo, pero ahora es no para ser virtuoso, sino para llegar a tu nada. No quiero que ejercites la virtud para llegar a ser virtuoso. Pues ya quiero que a la mitad del camino, ¿no? Quiero que llegues a tu nada, que veas que lo tuyo no tiene sentido. Porque es que esto es complejo, y es complejo porque quitar nuestra propia voluntad es un gran sacrificio. Claro. Un gran dolor, porque Dios te hizo inteligente y te hizo libre, y te hace gustar y probar lo que tú asimilas como que lo que a ti te gusta y lo que tú quieres. O sea, no eres un muñeco, vamos a decir, o sea, tú gustas de cosas muy distintas a las que gusta Dios. Totalmente. Como es obvio, ¿no? Entonces, en ese hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios son palabras mayores. Son palabras mayores porque yo dejé de ser yo misma para asumir al yo mismo, que es Dios. El verdadero yo es Dios. Yo no soy nadie. El verdadero yo es Dios en mí. Claro, claro. Con mis peculiaridades, particularidades que Dios me dio. Entonces, hay una parte que dolorosa pero gozosa, que es renunciar a mi propia voluntad, que dice atenta y fiel, le dice muchas veces a esta Luisa, y le explica, ser atenta significa renunciar a tu propia voluntad, estar atento a decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero hacer esto, pero ¿es la voluntad de Dios? Me quiero casar, está padrísimo todo, ¿esa es la voluntad de Dios? Quiero estudiar esta carrera, ¿es la voluntad de Dios? Y así seguírmela. Entonces, renunciar a mi propia voluntad de hacer lo que Dios quiere es doloroso, ¿sí? ¿Qué gana Dios con esto? Que es lo que decíamos, ¿Él recibe algo a cambio? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que recibe Él? Bueno, ya habíamos hablado de 2 actos que Dios no tiene en el cielo. Okay. Y que los puede obtener, pero aquí en la tierra. ¿Qué gana Dios con esto? Ya dijimos, Dios es amor. Por lo tanto, la naturaleza del amor le exige ser correspondido, pero de la misma manera, en la misma medida y con la misma naturaleza de lo que Él está dando. Y lo que gana es tener un ser fuera de Él. Divino.
¿sí? Sí, gana. Para poder entablar una relación de amor con un ser igual a él, no él. Porque esto es lo importante, y ahí quería yo poner en lo que acabas de decir. Mi voluntad nunca se va a quitar. Mi voluntad nunca va a desaparecer. No. Y mi voluntad tiene características específicas que Dios le dotó para que fuera individual y diferente a todas las demás. Eso es, ¿sí? Impresionante. Ahora, esta voluntad distinta a todas las demás, individual, todo, tiene que recibir en ella todo lo que la divina voluntad contiene, todo lo que Jesús nos quiere transmitir de Él, y desde mis peculiaridades, vivir la vida divina. Entonces Él se multiplica en Él tantas se multiplica, personas como voluntades le sean dadas. Así es, pero distintos. Sí, porque cada uno tiene sus peculiaridades. Así es, distintos. Y entonces Dios tiene una variedad inmensa de Él mismo, donde va a estar descubriéndose, perdón por la palabra, pero sí, descubriéndose diferentes matices de su propio ser. De la divinidad. Nos dicen que Dios es siempre nuevo, que nunca se repite, ¿sí? Sí. Pero también sabemos que Dios es acto único, y ese acto único ya no puede hacer otro acto. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo saca las novedades? Si ya todo es punto. Así es. Entonces, ¿cómo da salida a la novedad? A esa novedad. En cada ser humano que acepte vivir la divina voluntad. Porque ahora el ser humano con la divina voluntad en él son nuevos actos de la divina voluntad. O sea, la divina voluntad se mueve toda, pero se mueve gracias a la voluntad humana imperfecta que vive en el mundo, en el tiempo y, o sea, con actos sucesivos. Ese es como el as bajo la manga de Dios. Por eso su reino es el mismo. Claro. En ti. Así es. Ahora, él dice algo que a mí me parece un poco misterioso cuando le dice a Luisa que yo no puedo obrar en contra de mí mismo, porque le dice, es que yo quisiera esto, ¿no? Ella siempre manifiesta ciertas cosas respecto de lo que Jesucristo quiere. Yo no quiero los castigos, yo no quiero así, ¿no? Entonces, es que yo no puedo, yo a la persona que vive la divina voluntad la protejo especialmente porque yo no puedo actuar en contra de mí mismo. A ver, otra vez. Sí, porque le pregunta, dice que el único refugio es la divina voluntad, dice el título, ¿no? ¿Refugio de qué? El único refugio, sí, el único refugio es la divina voluntad. Entonces dice, las personas que aceptan vivir mi divina voluntad son especialmente cuidadas y protegidas por mí, porque yo no puedo hacerme daño a mí mismo. Interesantísimo. Y muy demostrativo de lo que está diciendo. Por eso, por ejemplo, el simple hecho de recitar las horas de la pasión es protección en toda la magnitud completa de lo que es la protección. Porque tú estás viviendo... Espérame, protección... Física y espiritual. ¿Para quién? Para aquellos que las recitan y las viven. Perdón, pero yo aquí sí, yo te diría que mucho más que eso es protección para toda la humanidad. Ah, claro. Porque claro, la pasión de Jesús no fue para Él. Fue para nosotros. Fue para nosotros. La pasión de Él repetida en ti no es para ti. Claro, la tienes ya como tuya. Ya tienes el fruto completo de la redención. ¿Cuál es el fruto completo de la redención? Volverte al punto de origen, que hasta ahorita no se ha logrado. Bueno, a lo mejor Luisa, ¿no? Por eso, la Virgen. Me refiero a la Virgen, no, pero ella es aparte. Ella se maneja aparte. Entonces, es disfrutar del fruto completo de la redención en ti. Ya lo tienes, qué bueno. Pero sobre todo para los demás. Porque la vida de Jesús y todo lo que Jesús hizo en este mundo no fue para Él, fue para nosotros. Por lo tanto, creo que sería suficiente con entender que ese es el punto final. Y punto final también del programa, porque creo que ya se nos fue el tiempo. La verdad es que es interesantísimo, pero aprendimos mucho hoy porque nos dimos cuenta que no solamente tenemos que ser virtuosos, hay todavía más.
Hay algo más. Hay algo más, y ese es vivir la divina voluntad. Lo que sí es cierto es que esto es un acto de gracia purísima de Dios hacia la criatura, porque muchos santos vivieron las virtudes heroicamente, pero no vivieron la divina voluntad en su totalidad, vivieron pequeños chispazos de esa voluntad. Entonces, creo que ha llegado el tiempo en donde Él quiere vivirlo 100%. Así es, quiere ya volver a vivir en este mundo y quiere que nosotros vivamos al 100% esta unión con Él, sin volver a sacar a luz lo nuestro. En ese sentido seríamos paraíso, el verdadero paraíso, cada para uno Dios, de nosotros para Dios. Y el paraíso para nosotros. Claro. El paraíso para Dios, porque Dios se encontraría a sí mismo en nosotros. Y nosotros, paraíso para nosotros, porque estaríamos con Dios en nosotros. Entonces, de esa forma. Ese es Adán. Ese es Adán. O sea, volveríamos a Adán. Al punto de origen. Y entonces, de esa forma, el reino de Cristo es una realidad. Así es. En la tierra. Así es. Muy bien. ¿Qué te parece, nada más como amigos, que la próxima vez hablemos sobre lo que esto significaría para, ¿sí? Claro. O sea, para el hombre. ¿Qué cosas debe hacer el hombre? ¿Cómo debe comportarse el hombre? ¿Qué actitudes debe tomar el hombre para, sino ya viviendo en esto? Y yo lo que quería, a ver si vemos la siguiente vez, porque me quedé con esto en la cabeza mientras hablábamos, dice, yo puedo hacer muchas creaciones. Que habla yo puedo tantas creaciones como seres en la tierra o algo así. Y en la revelación pública está. Sí. O sea, cielos nuevos, tierras nuevas. Son Entonces, nuevas creaciones. Esto es algo muy interesante. Sí. Entonces, lo dejamos para la próxima semana. Ceci, muchas gracias por estar doctor, con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros y en su programa del Reino de la Divina Voluntad. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.